Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. Como sabéis, para los que veáis estos vídeos por primera vez, durante 18 años he sido magistrado de carrera y en un momento dado denuncié corrupción judicial. En este vídeo os voy a contar cómo el Consejo General del Poder Judicial tortura psicológicamente y consiente que otros jueces torturen psicológicamente a aquellos jueces que son incómodos dentro del sistema, como por ejemplo me ha sucedido a mí. Por otro lado, también os voy a contar cómo la otra cara de la moneda es que aquellos jueces que son de la cuerda, que son del grupo y demás, cómo son favorecidos de manera ilegal, de manera absolutamente ilegal, y constituyendo no solamente una grave ilegalidad, sino una estafa para el resto de la carrera judicial. Como sabéis, en la actualidad están siempre diciendo, está la polémica de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay que decir que ya lleva 5 años que tuvo que irse este Consejo General del Poder Judicial. Desde luego, en este supuesto Estado de Derecho, que no lo ha sido nunca, hay un hecho muy grave como es la falta de la división de poderes, la politización de la justicia. Pero en ocasiones esto únicamente se usa como una pantalla para el ciudadano. Eso es gravísimo, eso corrompe la justicia, pero hay que tener en cuenta que eso no es lo peor. Lo peor es que una vez que entran dentro estos politiquillos jueces, como si dijéramos jueces políticos, no dudan en llevar a cabo aberraciones legales, jurídicas, ilegalidades, desde luego ilegalidades administrativas y desde luego muchas ilegalidades que son presuntamente constitutivas de delito, para castigar a unos y beneficiar a otros. Llevan más de 5 años cobrando cuando ya según la Constitución, se tenía que haber cambiado el Consejo General del Poder Judicial. Y es cierto que están diciendo que no se ponen de acuerdo los políticos y demás, pero es muy curioso que los políticos siempre, cuando están ellos, quieren cambiarlo y ponerlo a lo suyo, y los otros se niegan, y cuando cambian la tortilla, pues es al revés, los otros se niegan y demás. Pero sí es cierto que es la primera vez que nunca jamás que no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. Y os voy a decir realmente el por qué no se está renovando y por qué están aferrados como auténticos insectos al cargo. Y es porque durante estos 10 años, recordar que entraron en el 2014 o el 2015, estos que están ahora, se han llevado a cabo muchísimas ilegalidades. Y estas ilegalidades, evidentemente, cuando estos se vayan, van a quedar ahí y van a dejar, primero, de estar aforados y segundo, quizás quien venga no va a seguir manteniendo estas ilegalidades. Siendo una aberración, nada más entrar, el presidente de este Consejo General del Poder Judicial, que además es presidente del Tribunal Supremo, manifestó, el señor Carlos Lesmes, que a los jueces se les controla con el palo y la zanahoria. Así, públicamente podéis verlo en las redes sociales, meteros, teclear y os saldrán los titulares de prensa. Es decir, que los jueces les trata como a burros, que nunca mejor dicho, palo para el que se porta mal y zanahoria para el que se porta bien. Pero cuando esto lo dijo, bueno, ya hubo gente que reaccionamos, pero bueno, las asociaciones, como siempre, lo más tibio de jueces, lo más tibio posible, y ahí quedó la cosa, ¿no? Pero evidentemente nunca podría pensar, como comprobé luego, que no es que favorezcas al pelota o al amiguito y bueno, y seas más o menos duro con el que no lo es, sino que en realidad lo que había detrás es una verdadera operación de ilegalidades para encumbrar, para facilitar a los amiguitos de la cuerda puestos judiciales y cualquier otra prebenda, y a los que se sacaran los pies del tiesto, machacarlos. Desde luego, Carlos Lesmes, ya sabes por dónde te puedes meter la zanahoria, porque supongo que has comido muchas zanahorias al haber llegado donde has llegado, a pesar de que hasta que fuiste magistrado del Tribunal Supremo, hasta que llegaste al contencioso, tú no has puesto ni una sola sentencia civil, ni una sola sentencia penal en tu vida. No has instruido ni una sola causa, eso lo tiene que saber la gente, porque a veces cuando os ven con el ropaje se creen que es que venís y tenéis mucha experiencia. No. Tú jamás llevaste un juzgado de primera instancia de instrucción, jamás llevaste un juzgado de lo penal, juzgados de donde se viene de abajo hacia arriba. Tú accediste al Tribunal Supremo, a la sala de lo contencioso,
tuviste un cargo político y luego te nombraron esos mismos políticos presidente del Tribunal Supremo para que aplicaras la teoría del palo y la zanahoria. Os voy a contar, por ejemplo, en qué consiste la verdadera brutalidad que lleva a cabo este consejo y cómo ha favorecido a otras personas. Como sabéis, cuando yo denuncié corrupción judicial, pues empezaron ahí graves problemas para mí. Tendréis que ver otros vídeos porque no podemos remontarlo todo. Pero cuando yo me di cuenta de que esto se estaba llevando a cabo por jueces de manera ilegal, que eran familia de las personas a las que yo había denunciado, pues mis abogados recusaron a esta jueza y resulta que fue apartada de la causa, pero resulta que esta jueza era también esposa del decano de la localidad de Badajoz y entre todos se reunieron en juntas de jueces, que ya he explicado en otros vídeos, cometiendo verdaderos delitos contra mi persona, reuniéndose y prejuzgando lo que iba a pasar en mis casos, e incluso llegaron a amenazar a la audiencia provincial por haberles apartado de la causa a su esposa y a otros jueces de Badajoz. Estas juntas de jueces jamás se me notificaron, jamás se me comunicaron, pero lo más grave es que estas juntas de jueces tienen que ser aprobadas, tienen que ser controladas de legalidad por el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial permitió que esos jueces llevaran a cabo esa actuación frente a mí, a pesar de tener mi derecho a la presunción de inocencia y a pesar de que esos jueces decían que se me sancionara por ser juez, cuando estaba sin más defendiéndome en un procedimiento penal que me habían causado los jueces de Badajoz después de que yo denunciara corrupción judicial de los jueces de Badajoz. Pues todo eso se consintió por el Tribunal Superior de Justicia de aquel momento de Extremadura y también se consintió por el Consejo General del Poder Judicial de manera increíble. Estos jueces decían que ya sabían que iban a dictar unas resoluciones contrarias a mí. Pues todo eso se consintió, pero lo más grave es que el Consejo General del Poder Judicial me torturó también psicológicamente de una manera muy grave. ¿Qué es una tortura psicológica? Pues someter a alguien a procedimientos ilegales por el hecho de alguna actuación que ha llevado a cabo. En este caso no se podía consentir que un juez magistrado de carrera, que había estado en juzgados de primera instancia de instrucción, de lo penal, de vigilancia, que había sido decano, que había sido miembro de sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, denunciara con pruebas la corrupción judicial existente. Eso podía ser muy peligroso. Y entonces, además de consentir esta actuación de los jueces de Badajoz, el Consejo General del Poder Judicial, después de acosarme en mi lugar de trabajo con continuas inspecciones, por cierto, que todas las gané, todas absolutamente, el siguiente paso fue que acabé de baja debido a todo esto que me estaba sucediendo. Pues bien, ¿cómo tortura psicológicamente este Consejo General del Poder Judicial? Lo cual es una gravísima ilegalidad. Pues ni siquiera en un momento dado ya no me tramitaron las bajas directamente. ¿Os imagináis que un empresario o a un trabajador le llegue la baja y no la tramite? Lo que le pasaría al empresario. Eso lo iremos contando en otros vídeos. Posteriormente no me tramitaron las bajas y además me suspendieron de empleo y sueldo estando de baja laboral y sin que concurriera ninguna de las causas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual es gravísimo. Y ya para colmo, cuando los jueces de Badajoz continuaron con el procedimiento y ya consiguieron condenarme, lo más curioso es que iniciaron un expediente para separarme de la carrera judicial y en el acuerdo donde se me separa me dan 2 meses para recurrir ese acuerdo desde el punto de vista contencioso administrativo. Pues ¿qué hicieron? Esos mismos días, sin esperar al recurso y sin ser firme, publicaron mi pérdida de la condición de magistrado en el Boletín Oficial del Estado. Todo esto son datos, hechos objetivos y que desarrollaremos en este canal con la documentación para que lo podáis ir viendo, pero es que sirva este vídeo para demostrar quién está ahí y por qué están agarrados como auténticas insectos al cargo, ¿no? No voy a decir qué insecto, pero todos, o qué arácnido se agarra de manera muy fuerte al cargo. Es una mera descripción. Así es como se tortura psicológicamente a un juez, cómo se elimina a un juez molesto porque ha cumplido con sus obligaciones, con sus deberes y ha denunciado la corrupción que ha visto. Me diréis, bueno, yo ya denuncié alguna de estas cosas en la Fiscalía General del Estado junto con mi hermana y se limitó la Fiscalía General del Estado de aquella época a decir que, bueno, que ellos no iban a hacer nada, que si quisiéramos denunciáramos. ¿Por qué a día de hoy aún no hemos denunciado?
porque este Consejo General del Poder Judicial, como ya le mandé un burofax y como salió en la prensa publicado, ha estado nombrando durante 10 años a todos los grandes jueces del Tribunal Supremo, que son los que le tienen que juzgar a estos miembros del Consejo. Por lo tanto, hay que usar la estrategia porque evidentemente van a ser juzgados por personas que han beneficiado y han nombrado ellos mismos. Por eso no es tan fácil. Uno de los que se ha ido del Consejo, el único ha sido Carlos Lesmes. Se fue por la puerta de atrás. ¿Por qué creéis? Porque hay mucho que tapar y no vaya a ser que le dijeran, oye, te vas o sacamos todo esto, ¿no? Como por ejemplo lo que me han hecho a mí. Es muy grave cargarse la carrera judicial de un juez por haber cumplido sus obligaciones legales y con todas estas brutalidades e ilegalidades que han cometido. Pero ¿sabéis además dónde ha acabado Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial? Curiosamente, en la sala tercera del Tribunal Supremo, en la sección quinta, y como presidente de la sección quinta conforma la sala sexta la sección sexta, del Tribunal Supremo. ¿Sabéis de qué está encargada la sección sexta del Tribunal Supremo? De resolver los recursos contenciosos administrativos contra los acuerdos que haya dictado el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, Carlos Lesmes ahora está en la sala que tiene que resolver los recursos del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, sus propios recursos durante 10 años. Evidentemente, cuando eso lo sabe muy poca gente, hay que ver el BOE, Boletín Oficial del Estado, hay que tener conocimiento, pero cuando lo descubres, como yo lo he hecho, y se le dice, oiga, usted está en esta sala, no puede estar, te dicen en el tribunal que ha sido ya sustituido. Cuando le dices, oiga, ¿me puede dar el papel donde pone la sustitución? Ya no te contesta. Te niegan las normas de reparto, te niegan las normas de sustitución. Eso es el Tribunal Supremo, la Sala Tercera, con la letrada de la Administración de Justicia que tiene. Por eso, antes de dar el paso y poner las denuncias y las querellas pertinentes, hay que hacer una labor de publicidad de lo que realmente está pasando. Ahora os voy a contar cómo aplican la zanahoria, cómo toleran a los jueces cosas absolutamente brutales y cómo incluso favorecen. ¿Cómo favorecen, por ejemplo? Pues dándole a jueces plazas que deberían salir al público, al resto de los jueces, para que el que tuviera mejor plaza en el escalafón o más méritos pudiera acceder a ella. Pues no, se da directamente a dedo y sin publicidad alguna. ¿Qué pasa? Que al final todo se acaba sabiendo. ¿Cómo se favorece a otras personas? Algunos incluso que no son ni jueces, funcionarios en prácticas que se llaman, que están de prácticas. Pues cuando hay que hacer algo porque hay un problema, se les cambia de lugar, se les cambia de listas, pasan de juez a fiscal y bueno, eso no es ilegal. Ellos dicen que es una solución alegal, ellos mismos, no yo. Cuando vosotros o yo cometemos un acto contrario a derecho, cometemos una ilegalidad. Cuando lo hacen ellos es una alegalidad. Y curiosamente esto pues, se hace respecto de un funcionario en prácticas que es hijo de una alta autoridad del Estado. No es razonable, no es válido, no es un Estado de Derecho, y ya no es que favorezcáis ilegalmente, no es mi amigo y yo lo nombro discrecionalmente porque me lo permite. No es como voy a nombrar presidente de la sala tal y nombran a uno porque sí, porque es amigo. Bueno, es discrecional, a veces le tiran los nombramientos para atrás, pero más o menos es discrecional, porque siempre se puede decir que este es muy bueno, que ha trabajado mucho, pero cuando tú tienes una plaza, no la sacas al público, al resto de jueces que lo sepan para que puedan concursar a ella y se la otorgas por la puerta de atrás a alguien que luego lo vas utilizando en determinados procedimientos específicos para hacer el trabajo sucio, eso tiene un nombre muy claro. En estos casos no os voy a dar nombres porque a día de hoy no es relevante, pero que sepáis que en su caso incluso está en la prensa y lo podréis comprobar, que evidentemente por esta razón están agarrados como auténticas, están agarrados al cargo. Y por esa razón determinados políticos están impidiendo de una manera brutal que se renueve, porque esa conexión que ha habido durante esos 10 años se ha plasmado en actuaciones como estas, favoreciendo siempre al mismo tipo de personas y permitiendo a determinados jueces de un sesgo muy concreto llevar a cabo auténticas aberraciones contra el ciudadano, pero incluso contra otros jueces y magistrados por el hecho de simplemente cumplir sus labores.
Espero que entendáis ahora muy bien lo que está pasando. La división de poderes ha sido un chiste desde el año 78, especialmente desde el 1985. Pero lo peor, no os dejéis engañar, la división de poderes y la politización de la justicia es la cortinita que hay. Por detrás, encima, hay gravísimas ilegalidades que vulneran derechos humanos y fundamentales, no solo de otros jueces y magistrados, sino también de los ciudadanos. Y esa es la verdadera realidad. Y ahora hay un problema. En cuanto estos se vayan, dejan de estar aforados. En cuanto estos se vayan, ahí ha quedado toda esa documentación. En cuanto estos se vayan, ahí va a quedar que, por ejemplo, a mí no han tramitado mis bajas laborales, que me han suspendido empleo y sueldo sin causa legal prevista en la ley y falseando incluso los informes diciendo que era por causas distintas a las que realmente eran. Y además estando de baja laboral, lo cual es gravemente ilegal. Han publicado en el Boletín Oficial del Estado para hacer daño y para para anularme más rápidamente la pérdida de mi condición de magistrado, cuando yo tenía aún 2 meses para recurrir ese acuerdo contencioso administrativo debido a lo ilegal que era lo que se había llevado a cabo. Carlos Lesmes, eso es el palo y la zanahoria tuyo y se lo estoy explicando a los ciudadanos. Te vuelvo a repetir, si a un hombre le amenazas con un palo, te lo quitará y ya sabes lo que hará. La zanahoria, no tengo que decirte nada, que creo que sabes perfectamente lo que hacer con las zanahorias. Por eso, a lo mejor el palo y la zanahoria, a lo mejor los ciudadanos te la van a aplicar a ti. A partir de ahora, cuando se sepa la realidad. Y todos aquellos que defiendan estos hechos, esto no es una cuestión de política, estos son hechos concretos, hechos reales. La división de poderes, ninguno la defiende. Están diciendo permanentemente que estamos en una democracia y que estamos en un Estado de Derecho. Pero resulta que los de un lado dicen que el Tribunal Constitucional está comprado. Entonces, por definición, no estamos en un Estado de Derecho. Pero estos mismos que dicen que el Tribunal Constitucional está comprado, cuando gobiernen y nombren ellos el Tribunal Constitucional, dirán que es perfecto y que está válido. Y me vale la historia al revés. Los que están ahora dicen que el Tribunal Constitucional es perfectamente válido. Pero por otro lado, cuando no están, dicen que el Tribunal Constitucional está comprado. Los que no están ahora dicen que el Fiscal General del Estado es político. Obvio. Pero dicen que estamos en una democracia. Entonces, si el Tribunal Constitucional está comprado al servicio de los políticos X y el Fiscal General del Estado también se mueve por motivos políticos, por definición estamos en una democracia. Pero estos que dicen esto, cuando gobiernan ellos y los nombran a ellos, al Fiscal General y al Tribunal Constitucional, entonces ya dicen que sí es una democracia, y los otros que dicen ahora que es una democracia, dicen que ya no es una democracia. Por definición, por sus propios actos, si lo analizáis, quitándoos la venda que podáis tener, si es que tenéis alguna, de un partido o de otro, por definición, por sus propios actos de ambas partes, de todas las partes, por definición no hay democracia. Cuando se dice que la política, que además la justicia está politizada, cosa que es cierto, que los nombramientos en los altos cargos son políticos, cosa que es cierto, es otra característica que determina que no hay una verdadera democracia. Por lo tanto, pero es muy curioso que cuando uno gobierna sí hay democracia y para el otro no. Y cuando pasa al revés, pues para uno sí, para el otro no. Sacar vuestras propias conclusiones. Estos que están diciendo ahora, y lo utilizo, que no, que está politizada, que está tal, que está cual, son los mismos que durante 10 años nombraron a este Carlos Lesmes, que ha hecho los nombramientos jurisdiccionales más importantes de España y que ha aplicado la teoría del palo y la zanahoria. Y me vale lo mismo para cuando cambie el tema. Entonces, ellos mismos, si analizáis las palabras de unos y de otros, se demuestra que no estamos en un Estado de Derecho, que no hay división de poderes, por supuesto, que luego no hay un control, porque resulta que a los que cometen esa ilegalidad los tienen que controlar los mismos que he nombrado yo. Imaginar que yo nombro al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y luego este sería el que me tiene que juzgar a mí. Y lo nombro dentro del abanico que yo puedo. Y también pertenece a la misma corriente. Y cuando cambia la corriente pasa al contrario. ¿Qué pasa? Que ahora estos en concreto llevan 10 años, ahora ya no pueden nombrar porque se cambió la ley, llevan 10 años nombrando los puestos de las cúpulas judiciales. Espero que por lo menos vayáis teniendo un poco más de información, no las tonterías que se publican en la prensa, que son meras cortinas para que no lleguéis a la profundidad, para que no lleguéis realmente lo que sucede.
Todo esto que os he contado es una introducción y ya aparecerán todos estos documentos y por supuesto ejercitaré las acciones legales oportunas. A día de hoy el Consejo General del Poder Judicial, ocultando hasta los nombres en los acuerdos que mandan, porque ya tienen hasta ese miedo, saben que tarde o temprano responderán, ocultando los acuerdos y ocultando el nombre del funcionario que dicta el acuerdo, es a una aberración total. Tengo que deciros que hoy, a día de hoy, permite que se me torture psicológicamente, ya que en esa condena que me pusieron esos jueces de Badajoz tan majetes, que tienen el cisco que tienen allí liado y demás, cumplí todo absolutamente lo que se me puso para que nadie pudiera decir que todo esto es una excusa para no cumplir. He cumplido absolutamente todo lo que impusieron desde enero. En enero se tuvo que cerrar el procedimiento judicial contra mí y poder yo volver a la carrera judicial y pedir el reingreso y además cancelar antecedentes penales. Vamos a llegar a julio y ese juzgado, la señora Paula Orosa Rico, el juzgado penal número 1 de Badajoz, se niega a dictar las resoluciones que obliga la ley. Desde enero está cumplido, el fiscal ha emitido informe diciendo que se ha cumplido totalmente. Y esta señora continúa con la represalia que acordaron estos jueces de Badajoz e incluso la tuve que acabar denunciando y ya os contaré todo lo que hace esta señora. Y el Consejo General del Poder Judicial lo sigue consintiendo. No quieren que vuelva a la carrera, evidentemente. Y lo siguen consintiendo un funcionario que corta su nombre de los acuerdos para que no se vea su nombre, para que yo no sepa quién es. Y si te metes en internet no es tan fácil, tanta transparencia, pero no es tan fácil. El jefe de las secciones previas del Consejo General del Poder Judicial. O sea, que a día de hoy están consintiendo la tortura psicológica de un ciudadano español que ha cumplido la condena escrupulosamente y le niegan el cierre del procedimiento judicial. ¿Os imagináis que se lo hicieran a algún miembro de una organización terrorista que todos conocemos? Que después de haber cumplido le tengan metido en un procedimiento aún y haciéndole gastar dinero e impidiéndole ejercitar sus derechos fuera ya del procedimiento. ¿Os lo imagináis lo que pasaría en España? Pues eso se le puede hacer, después de todo lo que os he contado, a un magistrado de carrera que su único delito fue denunciar corrupción judicial en los juzgados de Badajoz. Y os digo, no solamente mantengo lo que dije, sino que por desgracia lo que he visto luego ha dejado en Badajoz y fuera de Badajoz, ha dejado lo que yo denuncié en un juego de niños. Esa es la realidad. Todos esos jueces de Badajoz, a muchos de ellos les he denunciado, ni uno solo me ha puesto una denuncia por denuncia falso. Utilizaron a una persona para liquidarme. Ni uno solo ha dicho, no, este señor me ha injuriado, me ha calumniado, me ha denunciado falsamente siendo magistrados. Y todos los días les digo lo que hace. Jamás lo van a hacer porque saben que tengo la documentación en la mano. Y ya este consejo que les ha tapado y han parado ahora está más que nada viendo a ver cómo se salva él, más que a salvar a nadie. Y evidentemente no va a ser eterno. Espero que os vaya aclarando de dónde estamos, de realmente cómo funcionan las cosas. Os doy gracias por el apoyo. Tenemos ya algún vídeo que va a llegar a los cientos de mil visualizaciones, precisamente de jueces de Badajoz. Al que pueda, pues que apoye el canal, que veáis los vídeos, que si veáis los anuncios creo que es bastante bueno para el canal, que le deis al me gusta, que comentéis y quien pueda colabore con el canal, ya que vamos a poner proyectos verdaderamente interesantes y que desde luego van a hacer mucho daño a todos aquellos que tienen muchas cosas que ocultar. Vamos a respetar los derechos, no lo que hacen ellos, los derechos fundamentales de estas personas, incluso de estos corruptos. Los vamos a respetar, vamos a ir con la legalidad, aun con este sistema totalmente imperfecto, les vamos a ganar con ese sistema imperfecto. Pero sus derechos no implican que no podamos revelar públicamente con documentación pública y oficial todas sus actuaciones abiertamente ilegales, prevaricadoras y que han vulnerado masivamente derechos humanos y fundamentales de ciudadanos y de jueces y magistrados, que en el fondo no dejan de ser unos meros ciudadanos igualmente. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.